Priscila. Le doy gracias al Señor por esta noche que me da la posibilidad de estar acá. Gracias a los pastores, José Luis Belicio y la pastora Digna, y ahí mi esposa y Víctor que me están acompañando. Le doy gracias al Señor. También a los pastores, a Manuel, a Cristian y a la pastora también que me dan la posibilidad de estar acá, poder predicar la palabra del Señor. Amén. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor en esta noche, porque Él nos va a hablar esta noche. Amén. Bueno, le voy a invitar en esta noche a abrir su Biblia en Números, capítulo 22, del 1 al 35. Números, capítulo 22, del 1 al 35. Amén. Díganme cuando lo tienen. Amén. Amén. Dios me estuvo tocando en esta semana con esta palabra, con esta historia. Tiene que ver con Balac, dice el título. Balac y Balaam, ¿sí? Antes de empezar a leer la palabra, Balac tenía que ver con un rey de los moabitas, ¿sí? Pueblo enemigo de Israel. Amén. Y él manda a llamar a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel, ¿sí? Balaam era un profeta en ese tiempo, una persona guiada por el Señor, ¿sí? Y vamos a ver el corazón de Balaam también. También vamos a ver una persona, un personaje, el asna le dicen que era un animal, que supo escuchar la voz del Señor en ese momento. Amén. Y Dios me tocaba con esta palabra. Y siempre Dios nos va a hablar de alguna manera o de otra. Dios nos habla, ¿no? Y muchas veces no queremos escuchar lo que Dios nos quiere decir. Amén. Y ese fue uno de los errores que tuvo Balaam, ¿sí? Y el punto de esta prédica de esta noche va a tener que ver que muchas veces Dios nos habla, ¿no? Como hemos leído en su palabra, a veces leemos sus palabras, seguimos su consejo, su dirección, ¿no? Pero a veces no lo queremos escuchar. Y este es el profeta Balaam que comete ese error, ¿sí? De muchas veces no querer escuchar al Señor. Y bueno, el título de esta prédica le puse: no se haga lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere, la voluntad del Señor, ¿sí? Este era un momento donde, para ponerlo en contexto, 38 años antes en el desierto, vemos como el pueblo de Israel comienza a conquistar la tierra prometida, ¿sí? Y este libro nos enseña muchas historias y nos muestra como experiencia para que nosotros entendamos la voluntad de nuestro Señor, ¿sí? Y vamos a la palabra, ahora sí. Vamos a leer Números capítulo 22, ¿sí? Del 1 al 4. Y dice así: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, que era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lave el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces el rey de Moab. Y me tocaba mucho esta palabra, me tocaba mucho. Y aquí nosotros vemos como ya el pueblo de Israel, cuando Dios está con uno, ya empezamos a tener fama, ¿no? Y el pueblo de Israel empezaba a tener esa fama, ¿no? Se volvió temible porque el pueblo de Israel estaba ¿con quién? Con Dios. Amén. Y muchos de nosotros en esta noche, Dios le dice que nos va a acompañar. Su presencia estaba con ellos, con el pueblo de Israel.
Porque Dios le había dicho, le había prometido que iba a pelear por ellos, a este pueblo de Israel. Era una promesa que Jehová le había dado. Prácticamente ya habíamos terminado con el exilio, terminó una generación y empieza otra generación. Y ellos venían conquistando tierras, dice, y salieron de Egipto de la mano de Dios. La gente empezó a escuchar que Dios lo estaba bendiciendo a los israelitas, ¿no? Que abrió el mar, ¿no? Y los egipcios sabían de eso, de la fama que tenía Israel, porque Dios lo acompañaba. Amén. Y muchas veces Dios nos acompaña. Y Dios se estaba preparando para pelear contra los cananeos, dice su palabra. Y porque los cananeos, su maldad ya había llegado al máximo. Y Dios estaba con el pueblo de Israel conquistando esos pueblos. Y hoy, ¿cuántos sabemos que tenemos fuerzas espirituales que están ocupando el territorio? Y Dios quiere sacarnos de todo eso, ¿sí? Y pelear con estos enemigos espirituales. Dios nos da esa posibilidad, ¿sí? Y así dice la Biblia, ¿no? Dice el versículo 3, dice: y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Versículo 4 dijo: y Moab a los ancianos de Beliam: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lave el buey la grama del campo, dice. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces el rey de Moab. ¿Cuál era el miedo que tenía este rey? Miedo de Moab, totalmente lógico, ¿no? Era porque Israel estaba con Dios, ¿no? Con este grupo, ¿no? Con los israelitas. ¿Y qué hizo este rey? Mandó a llamar a Balaam, ¿sí? ¿Quién es el personaje que vamos a ver en esta noche? ¿Sí? Dice el versículo 5, dice: por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Versículo 6 dice: ven pues ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo no pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que tú bendigas, será bendito, y al que maldiga será maldito, dice. ¿Estamos viendo? Mire esto tan fuerte que quiero decirle esta noche. Balaam tenía ese poder, esa posibilidad que Dios le había dado. Amén. Era un profeta poderoso del Antiguo Testamento. Era un hombre de Dios que tenía esos dones, que tenía el don de profecía, tenía el don de ciencia. Escuchaba la voz del Señor, ¿sí? Y aparte de eso, escuchaba todo lo que Dios le decía, porque era un hombre usado por Dios. Y aparece de repente en la palabra este profeta, ¿no? Pero Balac era el rey de los moabitas, ¿sí? Que también conocía la reputación tan grande que tenía, ¿no? Entonces envía mensajeros, ¿sí? Para que lo convenzan, ¿no? Porque Balaam conocía a Dios, ¿sí? Y era un profeta vidente de Dios. Y Balac, con su propuesta, envió mensajeros que le buscaban. Amén. Hombres que los israelitas estaban ahí, estaban con ellos, porque los conocían. Y dice el versículo 22, capítulo 22, versículo 6: ven pues ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo. Porque la única manera que tenían de detener a este pueblo de Israel era a través de la maldición. Amén. Y Balac creía y sabía que si llamaba a Balaam y los maldecía, los paralizaba espiritualmente a Israel y podía ser derrotado. Balac parecía saber que la fuerza que tenía Israel estaba arraigado a nuestro Dios poderoso, a nuestro Dios. Amén. Porque muchas veces los enemigos conocen más que nosotros a Dios.
¿sí? Sentía esa presencia del pueblo de Israel. Sabía que los israelitas no eran los que peleaban, sino era Dios mismo que peleaba por ellos. ¿Mm? ¿Y qué le dijo Balaam? ¿Sí? Dice, maldícelo, y Balaam le decía, maldícelo, ¿y para qué? Para paralizarlo, ¿sí? Porque muchas veces lo que hace Satanás es paralizarlo espiritualmente. Amén. Por esto este capítulo es apropiado para aprender, ¿sí? De este capítulo vamos a aprender qué es lo que Dios quiere y vamos a aprender de los errores que cometió este personaje Balaam, ¿sí? Porque Balaam era conocido, era un hombre poderoso, espiritual, ¿sí? Le hablaba a Dios. Miren el poder que tenía, miren la reputación que tenía este profeta. Tenía el poder de maldecir a alguien y bendecir a alguien. Y si lo bendecía quedaba bendito, y si lo maldecía quedaba maldito. Esa era la reputación de este profeta. Ya muchas veces había hecho esto este profeta, ¿sí? Tenía un historial, ¿sí? Ya tenía esa fama. Y dice que el versículo 7 dice, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balaam. Porque para esa época eso era normal, llevar regalos, ¿sí? Llevar dádivas, recompensas. Pero ¿qué querían hacer? Querían contratar a Balaam, ¿sí? Para maldecir al pueblo de Dios. Y este hombre usado por Dios, este hombre que tenía el don de profecía, ¿sí? Pongámonos en el zapato de este hombre, ¿no? Si usted es un siervo de Dios en esta noche, ¿no? Un profeta, un siervo de Dios que conoce a Dios, que conoce a su pueblo. Si alguien viene y le dice, yo le voy a pagar tanto dinero para que maldiga al pueblo, ¿usted qué va a hacer? Obviamente, estaba mal lo que hacía. Y así se estaba dando esta situación. Y dice el versículo 8, dice, les digo, reposad aquí esta noche, y yo le daré la respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Estas dádivas, hermanos, estas dádivas eran el pago del trabajo del profeta. Y ellos vivían de eso, ¿sí? Porque era algo que le pagaban al profeta, ¿sí? Y este profeta, como ya dijimos, tenía una relación con Dios. Y el primer compromiso, y ahí vemos ya el corazón de Balaam, ¿sí? Que se quiere convertir en un profeta de alquiler que le iban a pagar, ¿no? Y habrá dicho este profeta, hay mucha platita, ¿no? Estaba enamorado de la plata, ¿no? Por eso dice, quédense aquí, que le voy a consultar al Señor. Estamos viendo eso, ¿no? Él sabía que Israel venía desde Egipto y había respaldado a este profeta y tenía todo el apoyo del Señor. Él no era un extraño, ¿sí? Él conocía muy bien las intenciones de Dios con respecto a Israel. Que iba a ser introducido en la voluntad de Dios hacia la tierra prometida, y como Israel le venía diciendo a este pueblo. Pero dijo, quédense aquí, que voy a buscar la voluntad del Señor supuestamente. Y él se preocupaba más acerca de las dádivas que la voluntad de Dios. Y a veces a nosotros nos puede pasar eso, hermano. Y él se preocupaba por eso, ¿no? Y en la vida cristiana podemos tener eso. Y Dios me tocaba eso, ¿sí? Y muchas veces pueden llegar ofertas a nuestra vida. No sé qué oferta puede llegar a tener, un trabajo mejor, pero que si nos desvía de la voluntad de Dios, no es conveniente. Amén. Una persona cuando está en la voluntad de Dios, cuando no está en la voluntad de Dios, está paralizado espiritualmente. Y estamos muchas veces haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y estoy cumpliendo con un propósito.
yo le pregunto esta noche, ¿estamos cumpliendo con el propósito de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué Dios te puso en tu corazón para que sigas? ¿Cuál es la meta que Dios te habló a través del sueño? Inmediatamente el corazón de Balaam fue revelado y nos invita a seguir, ¿no? Cómo estaba corrompido ese corazón, porque Balaam tenía dones, Balaam tenía muchas cosas, pero comenzó con algo muy peligroso, a entretener con el pecado, planeando, ¿no? Y es algo que Dios no quiere. Y buscó una excusa espiritual, ¿sí? Para seguir, y Dios no quería eso. Dios tenía un propósito para este pueblo. Y muchos de nosotros pueden pasar eso. Dios tiene algo grande para nosotros. Y este hombre estaba comprometido, ¿sí? Pero su amor al dinero pudo más. ¿Y cómo dice la Biblia? La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Versículo 9 dice, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Dice. Muchas veces Dios nos hace esa pregunta. Versículo 10 y dice, y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Versículo 12 dice, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Amén. ¿Cuántos creen que somos bendecidos por el Señor? Amén. Amén. Somos bendecidos por nuestro Señor Jesucristo. Qué palabra, ¿no? Que Dios me puso en mi corazón. Dice el versículo 12, dice, no vayas ni maldigas a este pueblo porque bendito es. Es palabra del Señor. Gracias, Señor. Y Dios muchas veces te ha estado hablando, dándote la palabra, una palabra específica con respecto a un asunto. Muchas veces recibimos una palabra desde el cielo, Dios nos habla, y ahí es donde está el éxito, cuando le obedecemos al Señor. Y ahí tenemos la bendición de nuestro Señor Jesucristo, para nuestra casa, para nuestros hermanos, para nuestra familia. Versículo 9 dice, y vino Dios a Balaam, y le dijo, ¿qué varones son estos? Y Dios no tenía obligación de responderle, pero las intenciones, a veces Dios se mueve en misericordia, ¿no? Y nos perdona y nos habla, nos hace entender. Amén. Y una persona sensata dice, estas personas no me convienen, se van de mi casa. ¿Qué varones son estos? Le dijo, que están contigo el Señor. Obviamente el Señor sabía la respuesta. El Señor sabía que no eran buenas personas, que eran personas malvadas y que venían con un propósito malvado, pero Balaam no actuó de buena manera. Por eso Dios le pregunta de nuevo, dice, ¿quiénes son estos hombres que van contigo? Dios sabía el corazón malo y perverso. Y el versículo 12 dice, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Suficiente, porque es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios nos habla claro. Y cuando Dios nos habla claro, no hace falta volver a preguntar. Porque Dios habla claro. Amén. Amén. Y le dijo que no vayas. Y Dios no es de muchas palabras, como dijimos, Dios te habla, cuando te habla claro, te habla claro. Dios le dijo no vayas. Cuando Dios nos dice, este trabajo no es para ti, esta persona no te conviene, por este camino no vayas. Esa es la palabra de nuestro Dios, porque Dios nos quiere cubrir de todo mal, porque Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y cuando nosotros le obedecemos al Señor, Él nos va a bendecir. Pero miren la respuesta de Balaam. Versículo 13 dice, así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros.
Versículo 14 dice: y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Versículo 15 dice: volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. Porque el rey Balac era estratégico. Y miren lo que dice, ¿no? Miren lo que dice Balaam: Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Leámoslo bien, por favor, ¿sí? Balaam leámoslo bien y dice que Dios no lo dejaba ir con nosotros. Acuérdense el título de esta prédica, que el tema de hoy es que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quiere Dios. Amén. Y ya Dios le había dicho a Balaam: no quiero que vayas, y punto. Diga conmigo: cuando Dios te dice no, es no. Amén. Y la verdadera forma es como que Balaam estaría diciendo: verdaderamente me gustaría ir con ustedes, pero Dios no me deja. Y Dios no me deja y está demasiado triste. Qué pena que no puedo ir con ustedes. No me deja ir, no puedo ir con ustedes. Me voy a perder toda esa recompensa. Dios no me deja ir con ustedes. Dios no quiere que haga esto. Pero puedo hablar con Dios para ver qué pasa. Miren a Balaam. Aprovecha la invitación, dice el versículo 15, dice: volvió Balaam a enviar otra vez más príncipes y más honorables que otros. Vio más honorables, hombres más ricos que podían convencer a Balaam, porque el enemigo no se detiene. No hay nada que pueda hacer el enemigo cuando nosotros estamos con nuestro Señor Jesucristo. Nos apropiamos de esta palabra, ¿sí? Versículo 16 dice: y cuáles vinieron a Balaam y dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí. ¿Qué le está diciendo? Vení ahora de inmediato. No te resistas. Mirá cómo es el enemigo. Mirá cómo es el enemigo. Porque sin duda, el versículo 17 dice: porque sin duda te honraré mucho y te haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldice a este pueblo. La oferta incrementó. Satanás siempre va a incrementar las ofertas. Ahora la tentación volvió a ser más fuerte, ¿sí? Pero la palabra de Dios es valiosa, porque ahí está nuestra recompensa. Amén. Y ahí se encuentra la bendición de generaciones. Y ahí está. ¿Qué le hicieron? Le pusieron un cheque en blanco. Te voy a dar lo que vos quieras: un buen auto, una buena casa, una buena posición. Y versículo 18 dice: y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Dice: ¿qué estaba pasando? Este hombre estaba en una lucha, ¿sí? Quería esta oferta, pero no era bueno lo que hacía. Versículo 19 dice: os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Dios mío, este hombre, ¿no? Ya sabía la voluntad del Señor. Muchas veces sabemos la voluntad de nuestro Señor. Pero Dios nos deja esta palabra para que nosotros aprendamos. Porque cuánto uno sabe, ¿no?, lo que Dios quiere. Cuando uno sabe lo que Dios quiere, no hace falta volver a preguntar. Ya sabía lo que Dios le había dicho que no. ¿Qué pensamos? Que Balaam por ahí había visto estas posesiones, ¿sí? Balaam tenía dones, pero lo que no tenía eran los frutos. Esos frutos que son la templanza, el dominio propio, muchas veces. Y Balaam siguió, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando un adolescente, ¿no? Un
un hijo, ¿no?, de uno empieza a decirle, le voy a preguntar a mi papá si me deja salir a bailar, y cuando papá dice que no, bueno, le voy a preguntar a mamá. Y así, insistente, pero ya sabía la respuesta, ya le dijo el padre que no, ¿no? Y un padre que ama quiere lo mejor para sus hijos, ¿no? Pero Dios, con Dios no se anima a hacer eso, porque cuando Dios te dice que no, es no. Voy a volver a preguntar, ¿no? Le podemos volver a preguntar al Señor si ya el Señor ya le había dicho que no. Y muchas veces Dios dice no, que no te vayas del país, que te plantó acá en esta iglesia, que quiere algo para tu vida, que el trabajo ese no te conviene, que la persona esa no te conviene, y seguimos, que esa relación no conviene, ¿no? Y tú insistes. Insistimos. Y esto es lo que Dios me hace pensar, no es reflexionar. No había necesidad de buscar a Dios nuevamente, porque nosotros muchas veces somos así, ¿no? Cuando la voluntad de Dios es clara, no se necesita más. Y Él quería seguir entreteniendo este pecado. ¿Cuántos de nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo? Y le seguimos insistiendo. Versículo 19 dice, para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová. Y aquí vemos a este personaje Balaam, que él está inclinado a esos regalos por encima de la voluntad de Dios. Suena espiritual, ¿no? Voy a volver a preguntarle, dice. Pero Dios ya le había hablado. Amén. Versículo 20 dice, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. ¿Qué le está diciendo? Bueno, váyase ya. Tanto quiere ir, váyase. Tanto se quiere ir, bueno, vaya. ¿Qué significa eso? Lo que nosotros denominamos como cristianos la voluntad permisiva de nuestro Señor Jesucristo. No es la voluntad perfecta. Muchas veces insistimos con algo y Dios nos dice, bueno, tanto que insistís, andá nomás. Porque una cosa es la voluntad perfecta de Dios y otra cosa es la voluntad permisiva. Amén. Es decir, cuando Dios permite cosas, no es que lo que Dios quiere, ¿no? Muchas veces. Hermanos, nunca caminemos en la voluntad permisiva, ¿sí? Sino en la voluntad perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo 21 dice, y Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab, dice. Él se levantó, habrá dicho, bueno, si me dejaron ir, la platita, el negocio, estaba feliz porque aparentemente Dios lo estaba bendiciendo y se fue con los jefes de Moab. Lo podemos imaginar a Balaam, ¿no? Al principio triste, pero cuando Dios le dijo, bueno, ve con ellos, feliz y emocionado, pensó que convenció a Dios. Y muchas personas cometemos ese error que creemos que convencemos a nuestro Señor. Y el versículo 22 dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo, dice. Iba pues él montando sobre su asna y con él 2 criados suyos, dice. ¿Dios qué? Dios se enojó, dice, porque Balaam iba con ellos. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo cosas y a Dios no le gusta? Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y muchas veces se tiene que enojar. Y dice, el ángel de Jehová se puso en el camino como adversario para impedirle. Se puso como impedimento. Muchas veces los impedimentos son señales que Dios nos da, que Dios está poniendo, ¿sí?, en el camino para prevenirnos de cosas feas. Amén. Y algunas veces Dios se interpone en el camino para cerrarnos puertas y no entendemos. Y Dios ya había dicho, no vayas, en el principio. Versículo 23 dice, y el asna vio al ángel de Jehová que estaba
en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaán al asna para hacerla volver al camino. Miren, hermanos, miren, el asna tenía más perspectiva espiritual que el profeta. El asna veía cosas que el profeta no veía. Hoy hablaban del colirio, ¿no? De la vista, ¿no? Cuando hablaban los hermanos de eso, me tocaba, decía, es con la palabra que Dios puso en mi corazón. Y el asna estaba viendo eso. Era un animal de transporte que reconocía a Dios. Y el punto de esta noche, hermano, que un burro estaba viendo cosas que Balaán no veía, que era la voluntad de Dios. Y muchas veces estamos así. Diga conmigo, muchas veces estamos ciegos. Todo el mundo ve, pero nosotros no vemos lo que Dios tiene para nosotros. Eso no te conviene y no lo vemos. Esa relación no te conviene, ese negocio no te conviene y no lo vemos. Lo ven todo menos tú. Estás ciego detrás de lo que quiere. Y el asna, dice, un simple animal, fue más obediente que Balaam. Versículo 24 dice, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Versículo 25 dice, y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y se apretó contra la pared el pie de Balaam y volvió a soltarla. Porque muchas veces nos pasan cosas malas para hacernos reaccionar. Y muchas veces nosotros nos enojamos. Y ya no lo hacemos con Dios, sino con nuestra fuerza, ¿no? Para querer lograr cosas. Y Balaam hacía eso. Si Balaam se hubiese vuelto, seguramente salvaba su reputación, su vida, hubiese permanecido en bendición. Pero él siguió insistiendo, estaba desesperado, él pensaba que era la voluntad de Dios, pero era algo que lo estaba obstaculizando, algo lo detenía. El versículo 26 dice, y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en la angostura, donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Versículo 27, y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y lo azotó al asna con un palo. Miren a este profeta. Y el burro vio al ángel y se tiró al suelo, no quiso seguir. Y Balaam otra vez, ¡paf!, le daba. Se enojó y lo azotó. Ciego el profeta, no veía a Dios, porque su corazón lo único que veía era esa plata que le esperaba. Y muchas veces sabemos lo que queremos y no nos importa si Dios se opone en el camino de nosotros. Versículo 28, entonces Jehová abrió la boca del asna, al cual dijo, Balaam, ¿qué te he hecho? ¿Qué me has azotado tantas veces? Tú sabes que nunca me he portado así contigo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Dios nos habla de esa manera. Y dice que Balaam, versículo 29, respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera una espada en mi mano que ahora te mataría. Mira cómo está, ¿no?, esta persona. Versículo 30, y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, no. Primero que nada, el asna veía cosas que este profeta no veía. Veía a Dios. Dios le da al asna la habilidad de hablar, porque Dios puede hacer lo que quiera con quien quiera. Dice la palabra de Dios, dice la Biblia, dice, aún las piedras hablarán si ellos callaran. Amén. ¿Cuánto dicen amén a eso?
Versículo 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Hizo que Balaam pudiera ver, porque estaba ciego. Y en medio del camino estaba el ángel, ¿no?, con su espada en su mano, y Balaam se inclinó y se arrodilló hasta tocar el suelo. Levantemos nuestra mano y digamos: Dios, muéstranos tu camino. Dile al Señor: si estoy ciego, hazme ver, Señor. Ábreme los ojos, Señor. Sí, Señor. Versículo 32. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirle, porque tu camino es perverso delante de mí. Y el Señor le estaba diciendo: yo soy el que te cierro las puertas, yo soy el que te pongo impedimentos, porque te has pervertido. Te pongo impedimentos. ¿Cómo reaccionarías si Dios te hablaría así en esta noche? No es lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieres. Es lo que significa tu voluntad, Señor. Amén. Y le decía: tu camino es perverso delante de mí, Balaam. Cuidado, te estás pervirtiendo, te desviaste, papá. Estás enceguecido con lo que quieres. Estás en contra de Dios. Versículo 34 dice: entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. ¿Usted cree que podríamos decir eso? Eso ni se pregunta, ni se sugiere. Yo si a mí me llega a pasar eso, ya me vuelvo hacia allá, ¿no? Amén. Hermanos, ¿qué cree que hizo este hombre? Siguió. Porque eso dice la Biblia: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Por eso dice la Biblia que el corazón del hombre es malo y perverso. Y cuando se te mete algo en el corazón y no tienes cuidado, te va a afectar, te va a desenfocar de lo que Dios quiere para tu vida. Por eso mismo Jesús dijo: que no se haga tu voluntad sino la que tú quieres, Señor. Amén. Versículo 35 dice: y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Y Balaam se fue. Qué ingenuo, ¿no? Y voy a dejar tarea para la casa para que repensemos, ¿sí?, cuál es la voluntad de nuestro Señor. Y este profeta intentó 3 veces construir altares para maldecir al pueblo de Dios. Pero ¿cuántos saben que cuando alguien nos maldiga, si Dios lo puede transformar en bendición? Amén. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es tan grande y poderoso que no hay nada que lo afecte? Amén. Diga conmigo: Dios cambia maldición por bendición. Amén. Amén. Para los hijos de Dios todo es para bien. Y el punto, amados, en esta noche: 3 veces este hombre intentó y no funcionó construir altares. Y uno diría: se fue para la casa y pidió perdón a Dios. Pero no. Estaba enceguecido este hombre por el dinero que le ofrecieron, por la posesión, ¿no?, importante que supuestamente le iban a dar para conseguir una recompensa. Y Balaam debía humillarse y reconocer y admitir que Dios le estaba hablando, de que estaba equivocado. Tuvo varias oportunidades para ser el siervo, el profeta de Dios, pero aquí Dios se interpone a Balaam. Amén. Y Balaam, quiero leer otra parte de la Biblia, aparece incluso en el Apocalipsis, aparece como una manera fuerte. Dice Apocalipsis 2:14, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, dice,
que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación, dice. Eso fue la maldad que lo pervirtió. Por eso dice la Biblia, ¿no? Y registra a Balaam como uno de los hombres más perversos de la Biblia. Judas, capítulo 1, versículo 11, dice: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en contradicción de Coré. Segunda de Pedro 2:15 dice: han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de maldad. ¿Cuál fue el problema de Balaam? Se desvió porque amó el dinero. Quiso ganar dinero haciendo el mal, pero su destino fue tan fuerte, que dice Josué capítulo 13, versículo 22, dice: también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. ¿El qué? ¿Qué terminó siendo? Un brujo, un adivino, de profeta a brujo. Miren lo que nos enseña, cómo se puede pervertir nuestro corazón. De siervo de Dios a hechicero, porque el corazón se pervierte, hermano, si no estamos con Dios. Y lo tuvieron que matar, el mismo pueblo de Dios. ¿Cuál fue el fracaso de Balaam? El fracaso fue irse en pos de lo que él quería. Un hombre que pudo ser un gran profeta, que pudo estar ahí, pero no estuvo nunca en la voluntad del Señor. Por eso en esta noche les recuerdo recordemos lo que hizo Jesús, que fue renunciar a lo que quería para que se hiciera la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 29, versículo 6 dice, yendo un poco más adelante, dice su palabra, que se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Cuántos creen que necesitamos empezar a orar de esa manera? A empezar a soltar de lo que queremos para seguir la voluntad del Señor. Y el mismo Jesús dijo que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Amén. ¿Y por qué? ¿No? Porque Dios tiene algo bueno para nosotros. Porque un día el mismo Jesús dijo que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Sí. Y Jesús fue exaltado sobre todo nombre. Amén. Y esto es la palabra que Dios puso en mi corazón. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche, por poder compartir esta palabra con los hermanos. Señor, nos rendimos nuestra voluntad aquí, Señor. En cada área de nuestra vida, Señor, rendimos al Señor nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras decisiones. Y digamos, te entregamos todo, Señor. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Los sueños de Dios son mucho más grandes que nuestros pensamientos, que nuestros sueños. Porque Dios tiene algo grande para nosotros. Los caminos de Dios son más grandes que los nuestros, Señor. Rindámonos a Dios, que se haga la voluntad de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. No queremos que traigas impedimentos a nuestra vida, Señor. No queremos que nos cierres puertas, Señor. Y que nos digas en el camino que nuestro camino es perverso, Señor, como dijiste en tu palabra. Señor, gracias, Señor, por este día, Señor. No quiero que nos detenga, Señor. Que no seamos ciegos, Señor. Ábrenos los ojos en esta noche, Señor, para que podamos ver tu voluntad, Señor. Alíñanos en tu voluntad. Muéstranos lo que tenemos que seguir, Señor. ¿Qué es lo que tengo que cambiar en nuestra vida? Lo que tengo que hacer, Señor. Porque lo que quieres que haga, si nosotros seguimos tu voluntad y sabemos que está en éxito, Señor. Porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y al cumplirse en nuestra vida, Señor, va a ser perfecto en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la palabra. En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor haga resplandecer tu rostro sobre nosotros.
En el nombre poderoso de Jesús, le damos un fuerte aplauso al Señor.